Son las 8:09 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este día jueves y obviamente tenemos mucho interés en conversar, en ayudar a explicar también cuáles son las distintas propuestas que han visto la luz en este contexto del llamado supuesto acuerdo de mínimos comunes y bueno, obviamente también Chile Vamos tiene que decir harto al respecto y tenemos en línea al diputado integrante de la Comisión de Hacienda, militante de Renovación Nacional, representante de Chiloé y Palena, Alejandro Santana. Diputado, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, buenos días, gusto saludarlo. Sí, lo mismo decimos nosotros. Bueno, ya hay una propuesta formal de las oposiciones, Chile Vamos ha adelantado la suya. Quería preguntarle cuán lejos ve el acuerdo y cuál, desde su punto de vista, sería el lugar donde están los nudos que todavía faltaría por desanudar. A ver, yo creo que estamos cerca de un acuerdo desde el punto de vista de lo que significa darle sentido y sustentabilidad a ese acuerdo. Yo creo que el tema del ingreso mínimo focalizado a una renta básica en la línea de pobreza lo veo viable. Segundo, tenemos la posibilidad de buscar mecanismos extraordinarios de financiamiento. Y tercero, creo que esto tiene que ir un poco más allá que las personas, sino que también, como lo propusimos en Chile Vamos, a los micro, pequeños emprendedores. Creo que son los tres ejes que debieran estar en esta mesa de acuerdo, en estos mínimos comunes, donde la cobertura de las soluciones y de los apoyos sea más amplia. Ahora, la pelota, diría, está del lado de la oposición, porque la oposición, con ese espíritu que siempre tiene de pedir más de lo que es posible o más de lo que es sustentable, ojalá que ese no sea el caballito de batalla y podamos lograr este acuerdo que todos queremos. Por lo tanto, como dije, una renta básica por el tiempo que sea necesario, que esté en la línea de la pobreza o que cubra la línea de la pobreza o al nivel de la línea de pobreza, estamos de acuerdo. El gran tema es el mecanismo extraordinario de financiamiento que obviamente también va a requerir de una iniciativa de ley. Nosotros hemos propuesto dentro de Chile Vamos, lo que significa, entre otras cosas, replicar lo que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, que es la repatriación de capitales a una tasa del 8%, utilizar un FUT e incentivar su tributación, que en Chile supera los 300.000 millones de dólares que están en Posada. Y habrá otros mecanismos que a mi juicio pueden ser eficientes, rápidos e incentivadores. Diputado, ¿a cuánto asciende la propuesta de Chile Vamos? En términos de financiamiento global, quiero decir. 3.000 millones aproximadamente. Va a depender mucho del tema de la cobertura. ¿3.000 millones mensuales? Bueno, no, perdón. La propuesta total, sí, la propuesta total, son alrededor de 2.000 millones mensuales. Y eso, eso significa, no sé, 6.000 millones si uno lo piensa a tres meses. Sí. Sí, se lo pregunto porque ayer el senador Montes, que lo entrevistamos a esta misma hora, nos decía que la de las oposiciones ascendía a 4.000 millones mensuales de dólares. Y yo creo que es bueno en este tipo de entrevistas también explicar a quienes nos están escuchando dónde están las diferencias, ¿no? Entonces, lo primero es que la propuesta de Chile Vamos es la mitad de la de las oposiciones, y ahí yo quería pedirle que explicara algo que nos decía recién, ¿no? Usted dice, no hay cómo financiarlo. ¿Por qué 2.000 millones de dólares sí y 4.000 millones de dólares no? No, nosotros estamos apostando a un flujo mensual ADB, porque esto obviamente que hay que estimarlo, hay que calcularlo más afinado. No, supera los 4.000 millones de dólares. Nosotros creemos que podemos estar en torno a unos 5.000 millones de dólares, porque no olvidemos que nuestra propuesta no solamente incluye una renta básica familiar para el 100% de los que están en el registro social de hogares, y que esa renta básica esté en la línea o tendiente a la línea de la pobreza, los ingresos que obviamente marcan la diferencia entre línea de la pobreza y no.
Eso es un tema que está como zanjado, ¿ya? Son alrededor de 400 y tantos mil pesos en una familia de 4 personas, y en esa línea no estamos absolutamente consensuados que debe ser el punto de partida. El tema de fondo, y por eso que requiere un poquito más de recursos, ojo, de lo que nosotros proponemos, es que no solamente estamos focalizando en las personas, sino que también en los emprendimientos. Y eso requiere también de más recursos, ¿ya? Sí, en ese sentido, diputado, usted ha hecho mucho énfasis, lo escuchábamos ayer y ahora tenemos la posibilidad de escucharlo también, en el tema de cómo se financia, ¿no? Ayer las oposiciones hicieron una serie de explicaciones respecto a cómo desde su punto de vista se podría financiar la propuesta de ellos. Ahí quería preguntarle, ¿no? Usted ha hecho mucho énfasis en que hay que generar un mecanismo excepcional de financiamiento, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? A ver, hoy día estamos en una situación de excepción y requiere de medidas de excepción, y esa medida de excepción que incluye gasto y costo fiscal tiene que ser financiada con incentivos tributarios que generen mayor recaudación de manera excepcional. Nosotros, si usted recuerda, cuando debatimos la reforma tributaria del 2014 de la presidenta Bachelet, el objetivo de la presidenta Bachelet y la recaudación fiscal era financiar la educación. ¿De acuerdo? Ese era el gran lema, el gran leitmotiv que tenía el aumentar los impuestos o hacer una reforma tributaria. Y obviamente no se cumplió el objetivo de financiar la educación en su totalidad, pero sí hubo elementos que permitieron tener buena recaudación, entre ellas la repatriación de capitales, que fue por un tiempo límite, de manera excepcional, donde inclusive yo me acuerdo que el informe financiero decía vamos a recaudar 500 millones de dólares y terminamos recaudando 1.500 millones de dólares. Yo creo que en Chile hay un stock de recursos, de bienes de capital, más grande de lo que ingresaron en el año 2014 o 2015 algunos contribuyentes, que son los contribuyentes más ricos de nuestro país. Y, consecuencia, en un escenario conservador debiéramos estar recaudando alrededor de los 1.500 millones, 2.000 millones de dólares. Pero quedémonos en los 1.500 millones de dólares. Y después, otra variable que a nuestro juicio es directa, porque aquí al final del día lo que nosotros tenemos que buscar son medidas directas, fáciles, incentivadoras, aquí como se dice en inglés el win-win, ganar y ganar, que gane el Estado, ¿cierto? Aumentando su recaudación fiscal, que al final de eso se traduce que ganan las personas que necesitan del apoyo del Estado, y también que en el sentido que son impuestos voluntarios, las personas vean una oportunidad para tributar, para, en este caso, la repatriación de capitales, ingresar esos capitales, y en el caso del FUT, utilidades que están emposadas y que no están reconocidas como ingresos para los contribuyentes, las reconozcan a una tasa preferencial. Y nosotros, ¿qué hemos dicho? El incentivo del Fondo de Utilidades Tributarias, que puede alcanzar en un escenario conservador 4.000 millones, y en un escenario normal podría llegar a 7.000 millones de dólares, es que 1 de cada 10 pesos que están en el FUT tributen al 10%, solamente 1 de cada 10 pesos que están en el FUT, que 1 de cada 10 pesos que están en el FUT tributen a una tasa al 20% el segundo año. Entonces, son incentivos que son fáciles, que las bases de cálculo están, y que en definitiva la recaudación como tal también es mucho más directa, y eso permite tener un flujo de recursos por parte del Estado que permita financiar esto. Ahora, si nosotros solo nos concentramos, porque uno muchas veces lo que ve como propuestas de la oposición es propuestas de costo o de gasto público, pero no propuestas que sean incentivadoras a la recaudación, y eso lo hemos visto tanto en reformas constitucionales como el impuesto súper rico, que es sobre el patrimonio, que sabemos que no recauda mucho, que es muy caro, que es muy lento, que es muy burocrático, que inclusive puede llegar a generar judicialización en temas de lo que significa la valoración que tenga cada una de las propiedades que se puedan considerar como base, perdón, de los bienes
de patrimonio que se puede considerar como base de cálculo. Entonces, veamos y ocupemos lo que ya se ha hecho en el pasado y que inclusive yo le reconozco en el caso de la repatriación de capitales, que fue una buena fórmula que se hizo con la presidenta Bachelet del 2014. Sí, es cierto que cuando las oposiciones me plantean el tema del financiamiento de diputados, hacen un fuerte énfasis en redestinar recursos que actualmente existen, ¿no? Más que en generar mecanismos adicionales de recaudación. Ahí preguntarle, porque la oposición propone, por ejemplo, usar activos del Tesoro Público, redestinar el gasto militar, un mayor endeudamiento público, entre otros, ¿no? Porque son varios los mecanismos que ellos proponen. Pero respecto a esos tres, ¿cuál es su opinión? A ver, hacer uso del Tesoro Público me parece bien, y de hecho del tesoro Público se han usado recursos para enfrentar esta pandemia. Endeudarse y de acuerdo a y sabemos que Chile durante muchos años ha tenido una responsabilidad fiscal, en promedio, algunos menos, otros más, pero ha habido responsabilidad fiscal, lo que hace que Chile tenga viabilidad de endeudarse. Claro, son mecanismos. Ahora, redestinar recursos que hoy están financiando ciertas operaciones o ciertas instituciones o ciertos fines que son parte del Estado, me da la impresión que eso es como buscar la segunda derivada. Si tenemos opciones que en definitiva pueden no generar un impacto o una externalidad negativa a lo que hoy día se está financiando, porque ahí ya entramos en debate si es necesario o no es necesario los recursos, si es que efectivamente el hecho de redistribuir, podríamos pensar que no era necesario asignar esos recursos en el presente y en el pasado. Entonces entramos en un debate ideológico, y yo creo que hoy día no se requiere de debates ideológicos, hoy día lo que se requiere son debates pragmáticos, sencillos, oportunos, y donde al final del día, como en todo tipo de cosas, los incentivos generen, en este caso, para quienes más plata tienen en Chile, que son podríamos decir, los más ricos, una oportunidad de poder generar mayor tributación y en consecuencia mayor recaudación. Mire, yo creo que hoy día estamos viendo una pandemia que es brutal, ¿cierto? Sabemos que el ingreso básico familiar, en la cual ya como Chile vamos, decimos, sí, la línea de pobreza está bien, listo, un acuerdo, perfecto, estamos cuadraditos, ¿cierto? Ahora hay algunos del sector de la oposición que quieren un 30, un 40% más. Ya, bueno, pero eso, la pregunta es, ahí es cuando uno dice, ya, ¿eso cuánto se dispara en materia de costo fiscal? ¿Cómo lo financiamos? Entonces, será materia primero de ver cuál es la viabilidad ya de financiar y hasta dónde podemos llegar. Pero nuestro punto de partida como Chile Vamos es la renta básica asociada a la línea de la pobreza. Entonces, si podemos llegar más, perfecto, ni un problema, será parte del debate, pero tenemos que partir por el financiamiento. Tesoro público, endeudamiento, recaudación fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso que es quizás la principal pata para poder llegar con mejores ayudas, no solamente como lo dijimos ayer en la tarde, y eso fue parte del anuncio que hicimos con Chile Vamos, ya no solamente con ayudas a las personas naturales que son integrantes de un grupo familiar, sino que podamos llegar a quienes hoy día lo han pasado muy mal, que son los micro y pequeños emprendedores, con algunas excepciones. Y eso es lo que se propone. Se propone fortalecer el tema del turismo, de los servicios gastronómicos, toda la industria de la cultura, en fin, que se ha visto muy golpeada, ir en apoyo con algunos emprendedores con un bono directo de ayuda y en definitiva acceder que ellos puedan acceder a sistemas de apoyo donde se elimine toda la burocracia que se ha tenido en el pasado. Entonces, es una propuesta mucho más amplia de la que hemos escuchado de la oposición. Pero al final del día, más que empezar a revisar y analizar cuáles son las propuestas más o menos amplias, lo que nosotros tenemos que concretar es un acuerdo que la próxima semana se traduzca en una ley, ojalá promulgada, y que le llegue a las personas, porque la pandemia todavía está presente en nuestro país, todavía va a estar presente por un tiempo, y estamos de acuerdo que tenemos que generar grados de tranquilidad que permita que las personas se cuiden. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado Alejandro Santana, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Diputado, bueno, como usted decía, esto de todos modos no es una cuestión solamente operativa, números más, números menos.
tiene una dimensión ideológica, pero también tiene una dimensión conceptual. O sea, nos parece que fijar el piso de la discusión en la línea de la pobreza ya es un tremendo avance en relación a cómo habían sido las ayudas hasta ahora, ¿no? Pero bueno, si uno pudiera mencionar una de las diferencias entre la propuesta de Chile Vamos y la de las oposiciones, es que Chile Vamos fija el piso en la línea de la pobreza y las oposiciones en la línea de la pobreza más lo que ellos llaman una suerte de factor de suficiencia, sobre la base del diagnóstico de que la línea de la pobreza no es en realidad la línea de la pobreza, ¿no? O sea, lo voy a decir así, diputado, conversábamos la semana pasada con el diputado Undurraga de Bópoli, quien reconocía que de alguna manera el Estado como que se autoengañaba al fijar la línea de la pobreza donde la está fijando, ¿no? Porque parecería no corresponder. Teníamos en línea ahí al diputado Santana, parece que hubo ahí un inconveniente con la llamada, vamos a tratar de retomar. Bueno, lo que yo estaba diciendo, a la espera de que nos podamos reconectar con el diputado Santana, era que, bueno, existen ciertas percepciones según las cuales la línea de la pobreza no necesariamente está puesta en el lugar donde las personas pueden satisfacer sus necesidades mínimas, y por eso también esta crisis ha sido una ocasión para replantearse algunos de los instrumentos con los que actualmente el Estado diagnostica la situación de las personas, de las familias, de la sociedad. Es un debate interesante, como decía, obviamente hay tres patas en esta mesa: gobierno, oposiciones, Chile Vamos. No tiene que ver solamente con la discrepancia sobre los números, pero obviamente urge llegar a un acuerdo luego, porque fíjense ustedes que ya han pasado 2 semanas desde que esta instancia se creó. Es evidente que no va a estar el resultado antes de las elecciones, por lo tanto vamos a llegar por lo menos, en el más optimista de los casos, que tampoco creo que sea así, a 3 semanas, y todo eso, bueno, da cuenta de que el tiempo pasa, y que las familias que más mal lo están pasando no tienen, como en otros lugares se ocurre, la posibilidad de seguir regateando, esperando, esperando. La situación es dramática, y obviamente es en nombre de esa situación, de esa constatación, que se urge a las fuerzas políticas a que puedan llegar prontamente a un acuerdo. Bueno, parece que no vamos a poder retomar el contacto con el diputado Santana. En todo caso hemos conversado con él eh, casi lo medular de lo que teníamos que preguntarle, por lo último también era importante. Son las 8:27, hacemos un breve alto y continuamos en Radio Análisis.